Ok. Las clases pasadas, bueno, hemos estado hablando acerca de lo que es la vida espiritual del cristiano y se recuerdan que las últimas dos clases hablamos de la autoridad y la responsabilidad, que sería la parte 3 y 4 estudiamos la última vez. Hoy vamos a estudiar la parte 5 y todo esto tiene que ver con las bases para alcanzar una fe fuerte. La última clase que tuvimos, estuvimos hablando acerca de por qué está la autoridad, para qué está la autoridad, la rebeldía, hablamos un poquito también, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre los pasos necesarios para comprender la dirección de Dios por la autoridad, ¿sí? Los pasos necesarios para comprender la dirección de Dios por la autoridad. Nosotros ya hablamos que Dios pone toda autoridad con un propósito, ¿no? Sea buena o sea mala, esa autoridad está allí con un propósito, ¿no? Y muchas veces si alguien tiene autoridad sobre nosotros, estas serían unas de las preguntas que nos haríamos, ¿no? Y nos pide hacer algo que va en contra de nuestra conciencia, algo que sabemos que es incorrecto. Las preguntas serían, ¿cómo se debe proceder en esos casos? ¿Qué hacer? ¿Cómo Busca la palabra. contestar? ¿Y cuál Ujú. debería ser nuestra conducta? O sea, y hay varias preguntas. Fíjese, hay cosas muchas veces en que los jefes pueden pedir. Por lo menos yo conocí una hermana que ella trabajaba en una agencia de viaje y el jefe un día le pidió que, bueno, que ella tenía que mentir a los usuarios, ¿verdad? Para venderles el paquete de viaje. O sea, tenía que envolverlos, ¿no? De alguna manera. Y ella le dijo que ella no podía hacer eso. Le dijo, yo no puedo hacer eso. Yo les puedo ofrecer el paquete de viaje en base a lo que tenemos, la verdad, diciéndole siempre la verdad, pero no puedo mentir, pues yo soy una hija de Dios, soy cristiana, ¿no? Entonces, fíjese que muchas veces los jefes o muchas veces la autoridad que tenemos nos puede pedir proceder de una manera que no va de acuerdo a nuestra conciencia, ¿verdad que sí? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo actuamos? ¿Qué contestar? ¿Cuál debe ser nuestra conducta, no? O sea, ¿será que como es el jefe tenemos que hacerle caso y caer en el Mm. pecado? ¿Qué piensan? ¿Mm? ¿Qué piensan acerca de estas preguntas? Es terrible porque es verdad que muchas veces pasa así. Yo cuando estaba en Nicaragua trabajaba en una empresa que vendía equipos médicos y entonces a veces había que, pues trabajaba haciendo las licitaciones y necesitaba llevar unos certificados de calidad. Y entonces la gente no los mandaba a tiempo. Los tenían porque los mirábamos en su página, pero los necesitábamos que los mandaran una fotocopia fiel, ¿verdad? Y entonces no los mandaban a tiempo y entonces el jefe nos decía, métalo, tómelo, métalo, métalo, métalo. Después, gracias a Dios, pues cumplíamos y el equipo a uno se lo asignaban, pero tenía que hacerlo, ¿ves? Y entonces, y ya después ya presentábamos los originales porque era obligatorio. Entonces, los jefes a uno, pues cosas así, no como cosas de, por ejemplo, no cosas graves, pues tan malas. Todo es malo, pero ya no, por ejemplo, que grave hubiese sido presentar algo que no tenía y sí lo tenía, pues, pero no lo teníamos en la mano. No lo tenían en físico, ajá. Entonces, muchas Pero veces uno tiene que sopesar, ¿no? mentíamos, sí. Ujú. Entonces, ahí es donde como cristianos, como hijos de Dios, nos ponen en un dilema. Y la conciencia pues empieza a decir, no, eso no está bien, ¿no? Entonces, bueno, a la hermana le pasaba muy parecido a usted, pues ya trabajaba en una agencia de viaje y el jefe siempre le decía, vendan los paquetes de sea como sea el lugar, ¿verdad? Y ofrezcanle lo que les quieran ofrecer, véndanles el paquete, pero muchas de las cosas eran falsas, no eran verdaderas. Entonces imagínense, y esa era una lucha que ella tenía y ella siempre decía, yo voy a vender lo que tengas que vender. Y ella nunca mintió, ¿verdad? Según lo que ella siempre echaba el cuento, ¿verdad? Y sus ventas siempre fueron muy buenas, siempre salía en primer lugar en ventas en su departamento y sin decir mentira. Entonces, proceder en esos casos tiene muchas veces que ver con nuestra conciencia de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para Amén. nuestra vida. Ahora,
Fíjese que como vamos a analizar nuestras actitudes, ¿no? Porque muchas veces cuando esto ocurre, uno muchas veces analiza, por lo menos más que todo cuando ocurre dentro de la iglesia, muchas veces nosotros analizamos, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Por ejemplo, un espíritu independiente es la base de la deslealtad. Muchas veces queremos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Lo que querramos. Y muchas veces eso tampoco es bueno, ¿no? Porque estamos bajo una autoridad. Mientras esta autoridad no nos esté mandando a hacer cosas que vayan en contra de lo que nosotros, nuestros principios morales, pues nosotros no podemos muchas veces ser independientes. O sea, estamos sujetos a un líder, estamos sujetos a un jefe, ¿no? Un espíritu de condenación es la base para ser un santurrón. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay hermanos que todo el tiempo andan condenando a todo el mundo. O sea, andan jugando, andan, es que este hermano hizo esto, pero es que mire cómo este hermano anda, pero mire cómo este hermano se comporta, pero mire que este hermano me miró feo. Todo el tiempo andan en esa condenación. Y es la base, dice allí, para ser un santurrón, porque se la tiran de que tienen mucha santidad. Al final, no están haciendo lo que a Dios le agrada, ¿no? Un espíritu desagradecido es la base del orgullo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que de todo debemos ser nosotros que agradecidos. Agradecidos en todo lo que Dios hace por nuestras vidas, debemos ser agradecidos, ¿no? El espíritu vago es la base de la deshonestidad y de la pobreza. ¿Se recuerdan ese cuento que les comenté la semana pasada? El muchacho que se iba y se escondía para ver que el jefe se fuera para yo poderse dormir en los carritos de tela. Entonces, mire, un espíritu vago es la base de que de la deshonestidad y de la pobreza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este muchacho no estaba cumpliendo con su trabajo, era un espíritu vago, deshonesto porque estaba robando horas de su jefe, ¿verdad? Y a la larga de la pobreza porque esa es una mentalidad pobre, ¿no? Un espíritu de armadura es la base del egoísmo. Armadura tiene que ver con yo le llamo armadura o caparazón, ¿verdad? Es como cuando, no sé cómo le dicen allá en Estados Unidos, las tortugas, los morrocoy, les decimos en Venezuela, ¿sí? O sea, ellas tienen su caparazón. Y cada vez que algo malo les va a ocurrir, ¿qué hacen las tortugas? Se meten dentro de su caparazón, ¿sí? Ellas lo hacen por protección, pero hay personas que tienen un espíritu de armadura. O sea, siempre sacan su caparazón, pase lo que pase, para hacer frente, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo asocian con esas personas que muchas veces están predispuestas, ¿no? Hay personas que siempre están predispuestas a esperar siempre lo malo, o sea, tienen un espíritu bien negativo, ¿no? Entonces es lo que llamamos un espíritu de armadura, es la base del egoísmo, dice, porque solamente piensan en ellos nada más. O sea, no están pensando en las personas que están a su alrededor y las cuales pueden herir con ese espíritu de armadura. Y por último, en esta fase, tenemos un espíritu impuro, es la base del desenfreno. Espíritu impuro tiene que ver con esas personas que no han cuidado su manera de vivir, son mentirosos, son deshonestos, inclusive andan en pasiones vergonzosas, ¿no? O sea, todo ese tipo de espíritus, lo que dice un espíritu impuro, o sea, no estamos hablando de espíritus malignos, sino del espíritu del hombre, ¿no? O sea, cómo actúa el espíritu del hombre, ¿no? Entonces, el espíritu del hombre, un espíritu de desenfreno, ¿verdad? Es un problema, ¿no? Este espíritu impuro, ¿no? ¿Por qué? Porque se desenfrena porque no tiene temor de nada, ¿sí? Analizar la otra cosa que nosotros debemos hacer, porque estamos viendo, ¿verdad? Los pasos necesarios para comprender la dirección de Dios. Lo primero entonces sería analizar nuestras actitudes, ya lo vimos. La segunda cosa es analizar nuestra conciencia. O sea, fíjese que estamos hablando de unos pasos que uno debe seguir cada vez que hay algo que vaya en contra de lo que la conciencia me dicta, ¿no? Que la conciencia me decía, epa, por ahí no es. Entonces, bueno, yo voy a empezar a analizar. Entonces, la primera ya la estudiamos, analizar nuestras actitudes, ya las analizamos. Tengo un espíritu independiente, tengo un espíritu de desenfreno, tengo un espíritu de caparazón, tengo un espíritu vago, tengo un espíritu de condenación. ¿Cuál es el espíritu que tengo? ¿Verdad? Y la segunda, analizar nuestra conciencia, ¿verdad? Corregir aquellas actitudes ofensivas, porque muchas veces cuando nosotros queremos ir delante de los jefes o delante del predicador, de la iglesia, líderes que están enfrente de nosotros, muchas veces vamos con actitudes ofensivas, ¿sí? O sea, no vamos con una actitud humilde, bueno,
posiblemente, no sé, tú crees, porque yo pienso esto, que es lo que está pasando. O sea, con un espíritu de humildad, ¿no? Muchas veces vamos con un espíritu que, ¿verdad? Ah, pero es que tú también eres un necio, entonces vamos con un espíritu ofensivo, ¿no? Y a quien le gusta corregir, ¿verdad? Con ofensa, o sea, ¿a quién le gusta que lo corrijan con ofensa? A nadie, ¿verdad que no? Mm, Y la otra cosa es cumplir con los deseos, analizar nuestra conciencia para cumplir con los deseos y direcciones de los que tienen autoridad. O sea, entender, bueno, qué es lo que realmente esta persona me está pidiendo que haga. O sea, ¿puedo cumplir con lo que él está pidiendo? O sea, mi conciencia puede permitirme cumplir, por ejemplo, con el caso que la hermana Janet presentaba, bueno, tengo el certificado, pero no lo tengo en físico, pero tengo que vender, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, ¿puedo yo cumplir con ese deseo de la autoridad? O sea, esa era una pregunta bastante difícil en ese momento, ¿no? Número Oh, tres, sí, sí, pe- ajá. pero yo le pedí a Dios que me quitara de ese lugar, que me diera otro trabajo, por favor, se lo pedí hasta que llegó el otro trabajo, gracias a Dios. Amén. Ah, bueno, eso es una forma también muchas veces de salir de un Mm, lugar que sabemos que no nos está haciendo bien con nuestra vida espiritual. Fíjense, ujú. número tres, reconocer nuestro error a quien tiene autoridad y pedir perdón. O sea, muchas veces uno va delante de la autoridad y le exige algo y después nos damos cuenta que está mal. O sea, en estos días tuve una sesión de consejería y tuve que terminar la sesión de consejería primero temprano. Y segundo, básicamente la parejita, pues no creo que avance mucho porque no se respetan el uno al otro. Y el hermano es de las personas que dice, bueno, está bien, yo fui el del error, yo me equivoqué, pero tú tienes la culpa. Así es el hermano. Entonces imagínense. Entonces yo le digo al hermano, yo le digo, hermano, pero es que así no se pide perdón. O sea, si tú vas a pedir perdón, ya me equivoqué, perdóname, ya se acabó. Pero él no, o sea, el hermano va y, hermano, pero es que yo le pido perdón, está bien, yo soy el del error, yo me equivoqué, pero tú tienes la culpa, dice. Imagínese. Es un problema, ¿no? Cuando la persona no quiere dar su brazo a torcer, entonces reconocer nuestro error a quien tiene autoridad y pedir su perdón, ¿sí? Yo le decía a ellos, porque esa parejita estábamos hablando acerca de la comunicación. Tuvieron un problema por falta de comunicación. Ella le comunica a él, son novios, ¿no? Pero son dos personas mayores. Y Ah, ella le comunica a él que van a ir a comer a casa de un familiar. el que le dice que pague y que ese es del trabajo, que sacan del trabajo. Ah, Es, ese mismo. Ajá. Entonces, él llega, agarra y le dice, bueno, vamos vamos a comer en casa de un familiar. Bueno, pusieron de acuerdo, pero resulta que cambiaron de dirección en un punto y ella le participa a él. Le dice, ya no vamos a poder hacer el almuerzo en casa de mi hermana tal, sino que vamos a hacer en casa de de mi otra hermana. ¿Te parece? A él no le parecía, pero él no dijo nada. O sea, él se quedó callado. Bueno, ya decidieron, algo así, pues. Y no dijo nada. O sea, y ella le volvió a preguntar, le dijo, ¿estás de acuerdo? Vamos a ir a este lugar. Y bueno, sí, le dijo él. O sea, le dijo sí, pero no estaba de acuerdo. Entonces fueron a la casa, comieron, ta. Él estaba molesto porque había muchas personas en la casa. De paso, no fue la persona que él quería que fuera, que era la mamá de la novia. Y entonces él andaba molesto porque él dijo que le comieron la comida a personas que él no había invitado. Entonces, imagínense, estaba muy molesto. Entonces yo le digo, primero, eso no es la actitud de un hijo de Dios, porque donde comen uno, comen dos. Y segundo, le digo yo, y segundo le digo, el error fue suyo, porque cuando la hermana le participó a usted que iban a hacer la comida, y usted no participó y decir que no, o sea, usted debía haber dicho en ese momento, no estoy de acuerdo, o esperemos, pospongamos la comida por otro día, ¿sí? Usted no habló, usted lo dejó como que usted estaba, que ella había asumido que usted entendió. El problema fue después que comieron, porque después que comen, llegan a la casa, él venía molesto. Entonces yo le digo, pero entonces, ¿de quién fue el error? El error fue tuyo. ¿Por qué fue tu error? Porque
cuando te preguntaron que si estabas de acuerdo, tú dijiste sí. O sea, tú debiste haber dicho en ese momento no. Él dice, sí, pero yo por no causar un problema. Pero al final causaste el problema porque igualito estás molesto. O sea, el problema no lo causaste al decir no, pero lo causaste después por no decir no. O sea, a la larga el problema vino igualito. Entonces él dice, bueno, está bien. Después de darle el discurso y la cuestión, se da cuenta y dice, bueno, está bien, yo me equivoqué. Mío fue el error por no haber dicho que no, ¿verdad? Pero ella también tiene la culpa. Entonces ahí fue donde vino el contexto, ¿no? De lo que sucedió. Entonces, el problema muchas veces es que muchas veces no reconocemos el error, ¿verdad? Delante de los que están, o no el problema, o que tienen autoridad, en este caso, si es un jefe, el predicador de la iglesia o alguien que tiene la autoridad. En este caso, la que tenía la autoridad para la comida era ella, porque ella era la que estaba organizando, pero le preguntó a él su sugerencia, ¿no? Él tenía que pedir perdón porque él fue el que se equivocó por falta de comunicación. Pero muchas veces no queremos reconocer ese error y eso es un grave problema en los seres humanos. Nunca reconocemos los errores y por eso nos andamos metidos en camisa de 11 varas. Cada vez nos metemos en problemas peores, ¿no? Entonces hay que hacer cualquier restitución necesaria. Si hay que pedir perdón, si hay que restituir cualquier cosa, pues lo hacemos. ¿Sí? No dejamos, pero fíjese, por ejemplo, cuando Mateo, el recolector de impuestos, que después fue el evangelista, ¿no? Perdón, el apóstol Mateo, en la Biblia él era recolector de impuestos y dice que él vino y devolvió todo el dinero a la gente que le había pedido el impuesto, o sea, restituyó. O sea, esa es como la forma correcta. Hay que restituir, si uno hizo un daño, hay que restituirlo de alguna manera. Y el último paso de aquí, analizar nuestra conciencia, es aprender a diferenciar, ¿verdad? Limitando nuestra libertad para no ofender. O sea, hay que aprender a diferenciar y evitar mucho las palabras que pueden llegar a ser una ofensa. Y si son palabras que son ofensivas muchas veces, y yo no me estoy dando cuenta que son ofensivas, hay que pedir aclaración. Sí, porque muchas veces no pedimos aclaración, terminamos ofendidos, terminamos ofendiendo, ¿verdad? Por falta de aprender a diferenciar entre cuál es el límite de la libertad, ¿verdad? De hablar y de ofender. ¿Me estoy explicando? O sea, porque no todo lo podemos decir. Muchas veces uno suelta todo lo que le viene lo primero que se le viene a la boca, ¿no? Y eso es un problema porque uno es imprudente y termina ofendiendo a las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender con la conciencia, porque vamos a tener una clase más adelante de lo que es la conciencia. Tenemos que aprender a eso, a poder manejar bien el vocabulario para no llegar a ofender. Número 3. ¿Cuáles son estos pasos? Son 6 pasos que estamos estudiando ahorita. Y el tercer paso es determinar las intenciones básicas. O sea, ¿cuáles son las intenciones por el cual mi autoridad me está pidiendo tal cosa y cuáles son mis intenciones para yo no obedecer a esa autoridad? Entonces determino, primero, preguntarle por sus metas y deseos. O sea, uno va delante del jefe y uno le dice, mire, ¿cuál es la idea o la meta o cuál es tu deseo de poder querer hacer eso? El jefe te va a decir, no, pero es que la idea es esto, lo que yo quiero es aquello, ¿no? ¿Sí? Número 2, pedirle su ayuda para aclarar cualquier punto ciego tuyo. Vuelvo y repito, pedir aclaración. Muchas veces uno se mete en mucho problema porque uno no pide aclaración. Entonces, pedirle su ayuda para aclarar cualquier punto ciego. O sea, decir, bueno, yo no entiendo lo que tú me quieres decir. Yo a veces en estos días me pasó con mi esposita porque ella me dice, pero no te alteres, me dice. Entonces ella le digo, ella me decía esa palabra, no te alteres, y yo me alteraba más. O sea, yo me enojaba más. Entonces yo me volví a decir, no te alteres. Entonces yo, pero concha. Entonces, pero la palabra para mí alterarse, en la palabra legal para mí, yo siempre creí que solamente es estar enojado. O sea, para mí yo siempre creí que la palabra alterarse es solo estar enojado. Eso es alterarse. Entonces yo decía, pero es que yo no estoy alterado, o sea, yo no estoy ni enojado. Y no sé por qué me dice que no me altere. Entonces yo no entendía, hasta me fui para el cuarto a orar y pedí al Señor aclaración. Le digo, Señor, ¿en qué momento me enojé?
yo no me enojé. Entonces después me siento con ella ahí a conversar y yo digo, amor, pero usted me dice que no me altere si yo no estaba enojado. Entonces me dice, pero es que la palabra alterarse no necesariamente es enojarse. La palabra alterarse puede ser estar alterado en tus sentimientos, bien sea enojado, puede ser triste, puede ser, no sé, con algún tipo de emoción en tu cuerpo, me dice. O sea, no te estaba diciendo que estabas molesto, estabas bravo, me está diciendo no te alteres en el sentido de que no me pusiera emocional, pues. ¿Me explico? Y yo no lo entendía, o sea, yo creía que ella me estaba diciendo no te enojes, y yo digo, pero ¿por qué me dice no me enoje si yo no estoy enojado? Yo realmente no estaba enojado, ¿no? Pero me enojaba que me dijera que estaba alterado, entonces es algo contraproducente, ¿no? Entonces después ella me aclara, me dice, no, Joan, es que no, estás entendiendo mal la palabra, me dice. Yo le digo, ¿en serio estoy entendiendo mal la palabra? Sí, porque y busco en el diccionario lo que significa la palabra alterarse y no era nada más estar enojado. Entonces, fíjese que muchas veces uno se mete en problemas por no pedir aclaración. O sea, cuando ella me explicó eso, yo ya entendí. Yo dije, ah, ok, ya entendí, ¿no? O sea, ya entiendo que lo que me está diciendo era que no me ponga muy, a veces me pongo muy emotivo, ¿no? O sea, así, yo soy así, yo soy, yo soy así como bien pasional, ¿no? Entonces, yo algunas veces me dice, ya, va, pero no te alteres, o sea, no te pongas así tan pasional, ¿no? Entonces, entonces muchas veces uno tiene que pedir aclaración. Porque imagínense, yo gracias a Dios no pasó nada, pero simplemente ella me dice si yo no, yo me sentí mal porque yo decía, yo no estoy enojado. ¿Verdad? Pero imagínense si yo hubiese reaccionado de otra manera. O sea, pues, muchas veces uno reacciona mal, ¿verdad? Entonces yo no estoy enojado y ahí sí me enojo y no sé qué podía haber hecho. Entonces, se da cuenta por una palabra que no estaba entendiendo, ¿verdad? Y una vez también me pasó con ella porque cuando estábamos recién casados, estábamos muy poquito, recién tiempo casados, yo le digo a ella, ay, esta mujer sí es bonita, le digo, tan preciosa, le digo yo, provoca meterla en un nicho, le digo. En Venezuela, un nicho es una cajita de cristal donde meten a las imágenes, ¿verdad? Para pasearlas por ahí que no les hagan nada. Pero aquí en Ecuador un nicho es la tumba. Ah, Ya se imaginan. El qué nicho lío. aquí es un panteón donde meten a los cadáveres pues ahí, pues para ya cuando ya es lo último, también meten a varios en ese nicho. Y yo busqué el diccionario y sí, un nicho puede ser una cajita de cristal para proteger a un santo, como también puede ser un lugar donde meten a los muertos por familia, ¿no? Que en algunos lugares le llaman panteones, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. Bueno, Sí. eso es un nicho. Entonces, imagínense, yo le digo a mi esposa, tan bonita, tan preciosa, provoca meterla en un nicho, y ella estuvo molesta conmigo todo el día. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué se puso brava si yo más bien le di un halago, no? Y después ella me dice, ¿tú sabes lo que es un nicho? Me dice, entonces un nicho es una cajita de cristal donde uno mete una imagen, ¿verdad? Para que se vea bonita, ¿no? Como para cuidarla de que nadie le haga nada. No, aquí un nicho es una tumba. Entonces imagínense, o sea, entonces muchas veces uno tiene que y vuelvo y repito, el punto es muchas veces a preguntar, pedir aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que no entendemos. Y algunas veces eso pasa con los predicadores, pasa con los jefes, piden algo que nosotros no entendemos, terminamos molestos, sin saber qué es lo que está sucediendo, y al final eso puede causar un grave problema en nuestra relación laboral o en nuestra relación espiritual. En la casa, por ejemplo, en nuestro hogar, si no pedimos aclaración. Entonces hay que determinar las intenciones realmente, por qué se dijeron, cómo se dicen esas cosas. Número tres, tratar de discernir las metas más globales que Dios quizás quiere cumplir por medio de la situación. O sea, entender, bueno, pero ¿por qué tengo que yo llegar a hacer esto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Fíjese que una vez a mí, le voy a dar otro ejemplo, a mí una vez un día me pasó. Yo cuando recién regresé aquí a Ecuador, los hermanos con los que yo trabajo de la iglesia, que son los que nos ayudan con el soporte aquí en el condado,
ellos me pidieron una carta de una iglesia que nos apoyara espiritualmente, no económicamente, sino espiritualmente. O sea, ¿cómo espiritualmente? O sea, que si nosotros tuviéramos algún tipo de inconveniente, algún problema, pudiéramos acudir a ellos para pedir oración o para pedir algún tipo de consejería. O sea, y nos pidieron una iglesia cerca como referencia, ¿sí? Bueno, yo hablé con una congregación que es la más grande de aquí y esa congregación me pidió a mí hacer algo que yo no estaba muy de acuerdo. Ya le voy a explicar qué. Hace unos años atrás, uno de los profesores de esa iglesia, de la iglesia donde yo pedí la referencia, él había ido a Venezuela y había compartido conmigo allá en Venezuela, hasta predicó y todo. Y él a través de mí conoció a un hermano que fue el que lo hospedó. Y este hermano, con el tiempo, trató de dividirme la iglesia. Bueno, trató porque no pudo, ¿no? Y el hermano estuvo tratando de conversar con varios hermanos para dividir la iglesia, pero nunca pudo dividir la iglesia. Al final él terminó yéndose de la iglesia, se fue inclusive del país, ¿verdad? Y eso quedó ahí porque yo tuve que darle como especie una carta de excomunión, ¿verdad? Para que los demás hermanos se dieran cuenta que él estaba haciendo algo mal, ¿no? Bueno, eso quedó ahí. El hermano con los años, yo estando en Venezuela, este hermano que había intentado dividir la iglesia con los años, él me pide perdón. O sea, me dice, hermano, me equivoqué, no estuvo bien lo que yo hice y pido perdón, ¿verdad? Bueno, yo le dije, no pasa nada, hermano, ya estaba él reuniéndose en otra iglesia, la otra iglesia me llama, me dice, mire, el hermano está aquí, ¿qué hago? Yo le digo, nada, déjelo ahí, si queremos sumar, no restar, ayúdenlo, restáurenlo, ayúdalo a que el hermano eche hacia adelante. Más nada, eso fue todo lo que yo le dije. Cuando yo me vengo para acá, para Ecuador, el hermano ese que yo pido la carta, él le pide, él me pide que yo le pida perdón a ese hermano. El hermano me dice, no, tú tienes un problema en Venezuela. Y yo le digo, ¿qué problema? Yo ni me recordaba porque yo nunca he tenido problemas con ningún hermano, a excepción de los hermanos que se han levantado en contra de la iglesia, pues me ha tocado actuar con mano dura, pues con amor, pero mano dura, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué problema tengo yo en Venezuela? Si yo me vine de Venezuela y todo bien, todo tranquilo, nunca tuve problemas con nadie, decía yo. Sí, tú tienes que pedir perdón a ese hermano, que tú a ese hermano le hiciste daño. Y yo digo, ¿y a cuál hermano le hice daño? Yo no entendía lo que él me estaba pidiendo. Entonces le digo, bueno, hermano, hábleme claro y dígame qué hermano es, porque yo no sé qué hermano. Yo me vine de Venezuela, pídale la referencia a los 66 predicadores que hay en la Iglesia de Cristo en Venezuela y nadie le va a dar una mala referencia de mí, porque a mí todo el mundo me conoce en Venezuela y nadie va a dar una mala referencia de mí. O sea, entonces dígame quién es para yo poder saber quién es el que yo traté mal, para yo poder entender, ¿no? Bueno, resulta que este hermano que les comenté ahorita, él se había quejado con este hermano y le había dicho que yo lo había excomulgado de la iglesia por un asunto personal. O sea, él no le dijo ni le echó el cuento que era lo que él estaba haciendo. Él dijo que había sido que yo lo había votado de la iglesia por un asunto personal, ¿verdad? Porque el hermano me tenía, este hermano, cuando tuve ese problema con él de la división, él me tenía arrendada una casa en Venezuela, casa que yo le desocupo por el mismo problema. Yo le desocupo, le digo, bueno, hermano, yo le voy a regresar a su casa y me voy. Le pagué los arriendos y todo y me fui. Porque de paso me subí el arriendo de la noche a la mañana como el triple por bravo, porque estaba molesto, ¿no? Bueno, según él, el problema fue por el arriendo de la casa, según él. Y yo le digo, pero es que yo nunca le quedé debiendo. Y yo nunca le quedé mal, pues la casa se la entregué en perfectas condiciones. Ese no fue el problema fue la división de la iglesia. Entonces, cuando él me escribe, me dice, tú tienes que pedirle perdón a ese hermano. Si ese hermano te da el perdón y ese hermano restaura su relación contigo, yo te doy la carta que tú necesitas, me dice. La usa. Y yo me quedo frío, en serio, yo me quedé frío y yo ese día me senté. No sé por qué viene a buscar que Yo ya estaba aquí en Ecuador y yo me senté en la sala de la casa y yo le digo a mi esposa, yo no lo puedo creer. El hermano me está mandando a pedirle perdón a mí, a un divisionista, le dije. Yo eso no lo puedo creer, le dije. Y yo me senté en la sala y lloraba y le pedí a Dios, Dios,
¿Qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que tú estás tratando de enseñarme? Le digo. Entonces, bueno, respiré profundo, oré al Señor, pedí dirección a Dios y le escribo al hermano, porque el hermano ya me había pedido perdón. O sea, el hermano hace unos años atrás, el hermano me había pedido perdón a mí. O sea, me dijo, hermano, perdón, yo le dije, no pasa nada. Y él se estaba reuniendo en otra iglesia en Uruguay, no pasaba nada. Entonces le escribo, hermano, mire, usted sabe que necesito de usted una carta de referencia donde diga que usted y yo estamos bien, que no pasa nada, le digo. Me dice, no, tranquilo, hermano, yo no voy a escribir la carta, pero si quiere, dígale al hermano que me llame y yo le digo que usted y yo estamos bien, no pasa nada. ¿Sí? Y, y le escribo al hermano y le digo, bueno, hermano, dice el hermano que lo llame, porque él y yo no tenemos ningún problema ya. Es que no lo teníamos, ya habían sido como 2 años que eso había pasado. Entonces, pero fíjese cómo funciona. Y yo les pongo el ejemplo porque tratar de discernir las metas más globales que Dios quizás quiere cumplir por medio de la situación. O sea, Dios sabía que yo venía a trabajar para acá, pero el diablo también estaba poniendo piedra de tropiezo. Pero la meta global, ¿cuál era? Predicar el evangelio aquí. Yo no iba a permitir que mi trabajo se entorpeciera para el Señor por culpa de un malentendido. Y no les voy a negar que me molesté. O sea, yo me molesté. O sea, yo me molesté porque yo dije, no tiene sentido. O sea, que a mí me estén mandando a pedir perdón a un divisionista. Porque el hermano literal me estaba dividiendo la iglesia. Entonces, y yo no entendía. O sea, yo decía, no entiendo lo que está sucediendo. Pero al orar y pedir dirección a Dios y discernir, yo digo, bueno, pero yo no tengo ningún problema en escribirle al hermano, porque él ya había hablado conmigo, ya teníamos conversación. ¿Me explico lo que sucede? O sea, así pasa con nuestra vida. Muchas veces nos enojamos, perdemos el control, pero no nos sentamos a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que Dios quiere? A lo mejor Dios quería de mí más humildad, sería en hablar con el hermano, está bien, yo puedo ir, no tengo problema en humillarme delante de Dios primeramente y decirle al hermano, hermano, necesito un favor de usted. ¿Sí? No era el deber ser, pero era lo que Dios me estaba poniendo a prueba, sería. Eso pues yo lo vi de esa manera. ¿Me Ujú. estoy explicando? Sí, claro que sí. Entonces, eso muchas veces nos va a pasar en nuestra vida. Entonces, por eso digo, hay que determinar muchas veces las intenciones básicas. Gracias a Dios, la iglesia me dio la carta. Yo mandé mi carta a los hermanos que hoy en día están trabajando con nosotros y hasta el día de hoy ningún otro inconveniente ha sucedido. Gracias al favor de Dios. ¿Sí? Pero la importante entonces es aprender a determinar, a saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Para no alterarme, como me dijo mi esposita, porque muchas veces no se altera, ¿no? Entonces ahí viene un problema más grave. Número 4, diseñar alternativas creativas. Una vez que ya nosotros hagamos todo lo que hicimos en los pasos anteriores, el número 4 es muy bueno porque es como que digo, bueno, yo quiero hablar con mi jefe, yo quiero hablar con mi predicador, yo quiero hablar con el líder que me está pidiendo algo que no entiendo qué hacer. Entonces, ¿qué debo hacer? Mire, primero, quitar cualquier espíritu resistente para poder pensar creativamente. O sea, porque fíjese, yo pude haber dicho, yo no le voy a estar escribiendo a ese hermano, si ese hermano me dividió la iglesia, yo no voy a darle yo no me voy a poner en esa actitud. O sea, yo me pude haber puesto molesto, ¿no? Y ya. Pero yo no hice eso, yo me senté, oré, ¿verdad? Para quitar cualquier espíritu de resistencia y pensar más creativamente, ¿no? O sea, yo digo, bueno, el propósito es predicar la palabra, el propósito es establecer una nueva obra aquí en Ecuador, o sea, yo no voy a permitir que el diablo me ponga piedra de tropiezo. Listo. Yo ya había hablado con el hermano, no pasa nada. Si el hermano me dice que no, pues no pasa nada. Dios sabrá cómo dará la salida. No pasa nada. Entonces uno actúa más creativa, o sea, discernir, pensar en otros ejemplos difíciles para tener un mejor enfoque de la situación tuya. O sea, ¿qué fue lo que me pasó con aquel hermano un día? Ok, ¿y cómo actué yo? Ok, ¿se recuerdan de Moisés? Cuando Moisés llegó al Mar Rojo, ¿qué dijo Moisés? ¿Pero por qué se desespera? Mira la salvación que viene de Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se detuvo a pensar
lo que Dios había hecho cuando salió de Egipto. Convirtió su vara en culebra, se tragó a las otras, convirtió el agua en sangre, la plaga de las moscas, la plaga de los sapos, la muerte de los primogénitos. O sea, Moisés se puso a pensar en esos ejemplos o en esas situaciones que pasaron antes de la venida del Mar Rojo. Entonces, cuando él llega al Mar Rojo, ¿qué hace Moisés? Moisés dice, ya va. Si Dios me libró con plagas de Egipto, si Dios me sacó victorioso de Egipto, y ahora llegamos al Mar Rojo, ¿será que nos va a traer a morir para acá? Que fue lo que los egipcios pensaron. Los egipcios dijeron, bueno, no habían sepulcros en Egipto entonces para que nos hicieran morir aquí, en este desierto. Pero Moisés no sacó la misma conclusión. Moisés dijo, mira la salvación que viene de Jehová, y el mar se abrió. Entonces, pensar en esos ejemplos difíciles para tener un mejor enfoque de la situación es importante. O sea, para eso son las pruebas, para recordar. O sea, ¿cómo Dios me sacó de tal situación en tal momento? Me sacó así. ¿Y qué hice yo? Oré. Ok, entonces yo voy a hacer lo mismo ahorita. Me estoy explicando. O sea, para eso suceden las cosas, ¿no? Número 3, usar los proverbios como referencia de cómo vencer sobre esos tiempos difíciles. O sea, leer la Biblia, ir a los proverbios, leer los proverbios, entender, porque los proverbios hay mucha sabiduría. Uno puede entender cómo nosotros podemos vencer esos tiempos difíciles. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Jeremías? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Verdad? ¿Qué hizo Salomón cuando escribe el libro de los proverbios? O sea, saber. Número 4, diseñar una alternativa que puede ayudarles a los que pidieron hacerlo, ver la manera de alcanzar su meta principal. O sea, mirar, o sea, ver las diferentes opciones que tenemos, cómo puedo. Como el ejemplo que yo le puse de la hermana, mire, tienes que vender los paquetes de viaje, sea como sea, bueno, yo los vendo, pero no voy a mentir. Vendió sus paquetes de viaje sin mentir, pero diseñó a lo mejor otras alternativas que fueron creativas para no caer en el pecado. Y fue la primera en su clase de ventas en el negocio. O sea que sí se puede, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? Ujú. Número 5, sin suplicar la ayuda a quien tenga autoridad sobre nosotros. O sea, ir delante de esa persona y decir, ¿verdad? Que yo quiero que me ayude porque no entiendo lo que está pasando. Tener un espíritu de un aprendiz y de un siervo. O sea, enséñame, o sea, ¿por qué tú me estás pidiendo hacer esto? O sea, no entiendo muy bien qué es lo que cuál es tu deseo, qué es lo que tú quieres, ¿no? Número 2, explicar las convicciones tuyas sin un espíritu de condenación. Mire, como hizo la hermana dice, mire, yo soy cristiana, yo no puedo decir mentira, yo soy una hija de Dios, yo puedo vender los paquetes, pero no voy a mentir. Sí, entonces explicar qué es lo que tú crees, cuáles son tus convicciones para que las personas puedan entender por qué no lo quieres hacer. ¿Sí? Y no te pueden obligar, ¿no? Presentar la alternativa creativa. Mira, yo prefiero mejor que lo hagamos de esta manera. O sea, tienes que llevar ya. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Nehemías, sí, Nehemías va delante del rey y él le dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? Le dice. ¿Sí se recuerdan de ese pasaje? Él dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? Le dice el rey. Y le dice, no voy a estar triste si las murallas de mi pueblo, de mi ciudad, están totalmente destruidas y no hay quien las levante, le dijo Nehemías. Estaba triste. Y cuando el rey le dijo, pero ¿qué quieres que haga, Nehemías? ¿Tú quieres que yo te ayude? ¿Cómo puedo yo ayudarte? Porque el rey lo quería mucho. Un pagano, un rey pagano le dice a Nehemías, pero ¿cómo yo te ayudo? ¿Qué necesitas para que tú ya no estés triste? Y Nehemías le sacó una lista. Nehemías le dijo, yo quiero esto, quiero cartas, unos consejeros que me lleven hasta tal lugar y que me ayuden a llevar la madera, que me ayuden a cargar, yo no sé qué, necesito esto, necesito lo otro, tome mi rey. Y fíjense que esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros queremos algo, no tenemos un plan de lo que realmente queremos. Nehemías tenía un plan. A mí me pasó algo muy similar porque uno aprende de la palabra, de la Biblia, y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar aquí, nosotros nos reunimos en el garaje de la casa donde vivíamos.
Y yo estaba orando por un local. Yo le dije, Señor, necesitamos un local, necesitamos una ayuda para ese local, no tenemos local, queremos mudarnos, estamos muy estrechos aquí. Señor, danos una manito, todo eso. Le escribo a un hermano, a los hermanos que nos podían dar una mano para el alquiler del local. Creo que también ustedes les escribí para que nos echaran una manito, ¿verdad? Y cuando a mí me preguntaron que qué era lo que necesitaba, yo ya tenía todo ya organizado, cuál era el local, cuánto, tenía varias opciones, tenía como 3 opciones, qué era lo que necesitaba para el arreglo del local, para acondicionar el local para la iglesia, todo. Y cuando el hermano me preguntó qué era lo que necesitaba, yo le di toda la lista. O sea, eso es planificación, eso es lo que hizo Nehemías y yo aprendí de Nehemías, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas veces uno tiene que presentar esas alternativas creativas. O sea, uno no puede llegar delante del jefe, bueno, yo soy cristiano, ajá, ¿y qué solución me da? No, no sé, resuelva usted. ¿Me explico? O sea, no funciona así. O sea, yo la solución, mi jefe, que yo le puedo dar es esta. Y usted presentar su alternativa creativa. Para que tanto el predicador o el jefe o la persona que tiene autoridad sobre usted pueda entender qué es lo que usted quiere. ¿Sí? Una vez me pasó con el predicador donde trabajaba en Venezuela. Nosotros teníamos una escuelita bíblica de hermanos que venían de otras congregaciones y él estaba haciendo las cosas muy mal y yo no estaba de acuerdo con las cosas como las estaba haciendo. Entonces él me dice, yo un día me lo oro, pido al Señor y yo me lo enfrento, ¿no? De cierta manera. Y le digo, mire hermano, está pasando esto y no me gusta la forma en cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? No quiero faltar el respeto, simplemente no me gusta, creo que lo podemos hacer de una manera muy diferente. Entonces él me dice, bueno, ¿qué propones tú? Me dijo el hermano como medio molesto. Yo le digo, bueno, hermano, mire, yo le propongo esto y saqué el currículum el pénsul de todas las materias que queríamos impartir, cómo las íbamos a impartir, quiénes las iban a impartir. Mira, aquí está, hermano. Él revisa y él dice, me gusta, me parece muy interesante, ¿verdad? Encárgate tú de eso entonces, me dijo. Y yo empecé desde ese momento a encargarme de la escuela bíblica y las cosas empezaron a funcionar mucho mejor. Entonces, ¿yo qué hice? Presenté una alternativa creativa. Y es lo que debemos hacer cuando estamos metidos en este problema, ¿no? Número 4, explica con la alternativa, ya lo hablamos de la alternativa, permite alcanzar la meta principal. Yo lo hice con el hermano. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, explicar con la alternativa, permitir cómo esta alternativa va a permitir alcanzar esa meta. O sea, ¿cómo piensas llegar a tal meta? Bueno, así. Esta es mi forma. Como lo hizo Nehemías, esta es la forma. ¿Cómo piensa construir la muralla? Así le dijo. Y por último, en esta sección, dejar la decisión final en las manos de la autoridad. O sea, la autoridad, sabemos que estamos sujetos a ella y tenemos que entender que la autoridad es la que va a tomar la última palabra. Sí, esa es la que va a decir sí o no. Y número 6, porque son 7 pasos, este es el número 6. Dar suficiente tiempo para que Dios pueda trabajar en la mente de nuestra autoridad. O sea, ¿cómo damos suficiente tiempo? Esperando que Dios aplique una presión externa sobre la autoridad, porque muchas veces la autoridad no quiere dar su brazo a torcer. Entonces nosotros oramos, pedimos a Dios, Dios Señor, mira, ahí está el plan, yo ya presenté el proyecto, por favor, Señor, ayúdame. Entonces Dios va a aplicar una pequeña presión externa. ¿Se recuerdan cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Dios de Egipto y el faraón no quería? Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Moisés fue y le dijo, déjame sacar al pueblo. Nos vamos de aquí porque no podemos seguir siendo esclavos. Y el faraón no quería. Después que él presenta la alternativa al faraón de sacar al pueblo de Dios, él después va y ora al Señor y el Señor se encarga del faraón. O sea, Dios aplicó o Yahvé aplicó esa fuerza externa sobre el faraón para que los dejara ir. ¿Se dan cuenta? Entonces, esperar que la autoridad vaya a responder con más presión sobre la persona también puede ocurrir. ¿Qué sucedió? El faraón no quería y apretó la tuerca después. ¿Sí o no? No, no los voy a dejar ir. Y salió con sus carruajes detrás de los israelitas. Entonces, reconocer que Dios puede usar esta presión adicional
para nuestro beneficio, porque a pesar de que iban corriendo, ¿verdad? El Dios vino y le quitó las ruedas a los carruajes, los caballos los desjarretó y al final terminaron muertos en el Mar Rojo. O sea, Dios puede hacer ese trabajo. Estar preparado con respuestas correctas para ser utilizadas si las autoridades cambian de parecer y toman una decisión acorde al cambio de opinión. O sea, si la autoridad toma una decisión diferente, que es la que yo estoy esperando, yo ya tengo que estar preparado para responder a esa respuesta. Ahora, una vez que nosotros ya hayamos cumplido con estos 6 pasos, solamente cuando los 6 pasos mencionados han sido cumplidos y aplicados, podemos seguir bíblicamente al paso 7. El paso 7 es cuando no hay alternativa, o sea, ya yo agoté los 6 primeros pasos. Y en el paso 7 la autoridad está necia, reacia, malcriada, todos los operativos que usted le quiera poner. No quiere nada esa autoridad. Ella es la del problema, eso es un rollo, ¿no? Y yo no puedo, porque él me dice la autoridad, es que tú tienes que ver cómo cumples con tu meta, así mientas. Y yo digo, no puedo, porque no puedo mentir, soy un hijo de Dios. Entonces, ahí en ese paso, es que sería el paso número 7, ¿verdad? Que normalmente si aplicamos los primeros 6 pasos, este paso número 7 no lo vamos a necesitar, ¿sí? El paso número 7 es estar dispuesto a sufrir por no hacer lo que es incorrecto. El paso 7 es estar dispuesto a sufrir por no hacer lo que es incorrecto. Como por ejemplo, bueno, muchas veces podemos perder el trabajo. O sea, no, es que me está mandando a hacer algo que va en contra de mi relación con Dios. O sea, ¿qué prefiero, defraudar a Dios o defraudar al jefe? Así es. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Nos va a tocar algunas veces duro, pero eso es el paso número 7 por lo general, como le digo, nunca llegamos, pero si llegamos, pues tenemos que estar dispuestos. Mire, los discípulos estuvieron dispuestos de ser rechazados por sus familias en vez de negar a Cristo. Nieguen a Cristo. Hay un librito que yo les recomendé hace un tiempo, se llama El mártir de las catacumbas. Léanlo, muy bueno. Un librito ahí finito, chiquitico. Se lee en un día, se lee. Pero qué libro tan malo, te va a terminar llorando leyendo ese libro. El mártir de las catacumbas. Mire, cómo los cristianos morían literalmente por no negar a Cristo. Y lo mismo pasó en el libro de Apocalipsis, que ya lo estudiamos. Cristianos morían, pero nunca negaron a Cristo, ¿no? En Mateo 10, del 32 al 33 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desobedezca, que me desconozca, perdón, delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Mire lo que dice el texto, desconocer. ¿Cómo desconocemos a Dios cuando nosotros lo negamos? ¿Cómo lo negamos cuando nuestras autoridades nos piden hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, de la naturaleza de Dios? ¿Me obliga a mentir? Voy a mentir. Si miento, niego a Cristo. ¿Me estoy explicando? 34 al 35. No crean que he venido a traer paz a la tierra, dijo Jesús. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener que nadar en contra de la corriente, ¿sí o no? Es un problema vivir en este mundo, ¿sí? Yo recuerdo un día, ¿cómo nadamos en contra de la corriente? Yo recuerdo un día, me paró la policía. Yo tenía mis documentos de mi vehículo allá en Venezuela, me lo vendió un hermano, el hermano tenía un desastre con los documentos del carro. Yo cargaba el carro con solamente un carnet de circulación y no cargaba los demás papeles. Y un guardia me para y me pide los papeles, yo le muestro lo que cargo y me dice, esto no sirve. Y él me dice, ¿qué vamos a hacer? Te voy a quitar el carro y te voy a llevar preso. Y yo le dije, bueno, andaba con otros hermanos porque veníamos de predicar. Le dije a los hermanos, bájense del carro, hermanitos, que me van a llevar preso y se van a llevar el carro. Y el guardia se me queda viendo así. Y yo le digo, ¿y cómo es la cosa? Me dice el guardia, tú me dijiste que me vas a llevar preso
y que te va a llevar el carro. Entonces yo me estoy mandando a bajarlo para que nos vamos. Dígame dónde le subo el carro, porque me imagino que le iba a subir una grúa. Dígame dónde le sube el carro y dígame dónde me voy para que me lleve preso. Y el guardia no lo creía. El guardia no lo creía porque él quería que yo le diera plata. En Venezuela se acostumbra mucho eso, ¿no? Y yo le digo, y plata no tengo, no te puedo dar plata. Así que dime dónde vamos y yo me voy. ¿Sí? Muchas veces uno como hijo de Dios, ¿qué hace? Yo entendí que yo no podía ni sobornar al guardia, porque eso es pecado. No le iba a mentir, porque eso era pecado. Y yo estaba dispuesto a sufrir por hacer lo correcto. Lo correcto era que si yo andaba mal con mis documentos del vehículo, era que él me quitara el vehículo y me llevara preso. Eso era lo correcto. El guardia me devolvió los papeles y me dijo, toma, me dijo, anda, vete de aquí, chico, me dijo. Y me dio los papeles, casi que me los tiró, porque estaba molesto porque no le ofrecí plata. Y usted sabe lo que yo hice, me fui para mi casa, que ya estaba casi que llegaba, guardé el carro y no lo saqué más hasta que le arreglé los documentos. Dije, no, no me voy a arriesgar otra vez a andar por ahí indocumentado, a caer en una mentira, en la tentación de Satanás, para que después entonces yo ande mal con Cristo. Dije. Porque lo que dice Jesucristo, no vine a traer paz sino a la tierra, sino que vine a traer espada, dice. Porque muchas veces vamos en contra de la corriente. La gente no va a entender cómo debemos actuar. Los enemigos de cada cual eran los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tomar la cruz significa morir cada día al pecado y vivir para Cristo, ¿no? El que se aferra a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por causa de mí la encontrará. ¿Por qué? Porque mi vida, ¿dónde está escondida? La vida eterna. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien teme a aquel que tiene poder para quitarte la vida y echarla en el infierno. O sea, ahí es donde debemos tener nosotros más temor. Hechos capítulo 4 del 1 al 20, que lo aconsejo que lo lean en su casita, porque ya a nosotros no nos da tiempo aquí, solo les puse la referencia ahí. Los discípulos proclamaron el evangelio aún cuando les fue negado hacerlo por parte de las autoridades, ya sean del gobierno romano o bien por parte de los líderes religiosos. Pero ellos no dejaron de predicar el evangelio y algunos fueron echados en la cárcel, azotados por predicar la palabra. Muchas veces vamos a tener que ir en contra, sufrir por hacer el bien. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a deponer nuestras armas en cuanto a lo que es la predicación del evangelio. Yo conozco un hermano que él es misionero en China. El hermano Eddie también lo conoce, que es el hijo de la hermana Linda, no sé si ya regresaría. Y yo recuerdo que Calvin echaba el cuento porque él era misionero en China. Y en China no se puede ser misionero porque te matan. Y él predicaba el evangelio escondido como profesor. Creo que gracias a Dios no le pasó nada, pero creo que regresó. Ya creo que regresó de por allá, pero ese muchacho, el hijo del hermano Calvin y de la hermana Linda, pasó bastante trabajo. Fíjese, Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 6 del 12 al 16. Daniel estuvo dispuesto a morir por no obedecer un decreto real que lo obligaba a dejar de adorar a Dios y comenzar a adorar una adoración falsa al rey. ¿Se recuerdan? Y lo echaron al foso de los leones. Sufrir por hacer el bien. No estoy de acuerdo, no voy a ir a hacer eso, lo que me está pidiendo. Bueno, para el foso de los leones, págate. Pero Dios cerró la boca de los leones y lo libró. Sadrach, Mesach y Abednego son otro ejemplo, los compañeros de Daniel, ¿no? Echados al horno de fuego por la misma situación, ¿sí? Entonces, fíjese, el principio de autoridad en el empleo, por ejemplo, y con esto terminamos. Esclavos, empleados, ahí le puse entre paréntesis, eso es agregado mío, más que todo para que podamos entender. Esclavos, empleados, obedezcan a sus amos, empleador, terrenales con respeto y temor. Fíjense lo primero que dice, que obedezcan a sus empleadores, a su jefe, a sus predicadores, a sus líderes, ¿no? Terrenales,
con temor y respeto, y con integridad de corazón, como Cristo, como a Cristo. Otra, número 6, versículo 6, no lo hagan solo cuando los estén mirando, ya eso lo hablamos la semana pasada, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos, como siervos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el Señor compensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, empleadores, correspondan a esta actitud de sus esclavos, empleados, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo, Señor, ¿no? Jesús, Yahvé, en el cielo, que con él no hay, perdón, en el cielo, y que con él no hay favoritismo. Entonces, eso es lo que Dios nos pide a nosotros con respecto a la autoridad. Dios quiere que nosotros nos sujetemos. Hay reglas para poder organizarnos para que no nos vaya tan mal. Ya les di las 6 pasos, ¿verdad? Y cuando llegamos al número 6 y vemos que no vamos a poder hacer nada, bueno, vamos a tener que sufrir. No queda otra, pero no voy a claudicar porque estoy haciendo lo que a Dios le agrada, ¿sí? Si a mí me toca perder un trabajo por no mentir, si a mí me toca ir preso por predicar o por hacer algo que va en contra de alguna autoridad, pero porque la autoridad no lo permite, pero Dios sí lo está pidiendo que lo hagamos, yo no voy a claudicar. O sea, yo voy a seguir haciendo el trabajo que Dios me ha encomendado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Efesios lo dice, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ya me pasé. 10 minuticos. ¿Pregunta o comentario? Ya el micrófono apagado, hermanita Janet. Ok. Ahora Ahí. sí. Clara, está muy buena La clase, excelente. sí, muy buena. Ujú. Ahí Como, sí. Bueno, Janet. Si tiene algún comentario, alguna pregunta. no, pero O sea, perdón, para gente que es bien así con personalidad caliente, que son bien eh, Bien eufórico, diga. es difícil poder hacer todos estos pasos, pero bueno, con la ayuda de Dios, la cosa es buscar a Dios. Amén. Así es, hermanita. amén.